Bienvenido al 51 Congreso de Investigación y Desarrollo, la plataforma anual en donde se comparte el conocimiento y se distingue lo mejor de la investigación científica y tecnológica que se desarrolla en el TEC de Monterrey. Desde el 2020 atravesamos por una pandemia que está originando muchos retos. Para el TEC de Monterrey, la investigación es ahora más indispensable que nunca y el talento científico de nuestros investigadores es una parte medular de la institución, pues las contribuciones impactan de manera positiva en la comunidad. Pero, ¿cómo nos hemos reinventado para dar continuidad a la labor científica? Ante los grandes retos que estamos enfrentando con la pandemia, las y los investigadores del TEC hemos continuado con nuestras actividades de investigación, adaptándonos y encontrando los caminos. Todo gracias al compromiso que sentimos y al apoyo de la institución. En este tiempo de grandes retos, los investigadores nos hemos reinventado y adaptado, porque nuestro compromiso y nuestra pasión siguen siendo contribuir a la generación de conocimiento. Deseamos encontrar nuevas soluciones a los problemas de nuestra comunidad a través de la investigación. Trabajar en investigación y generar conocimiento siempre ha sido una actividad retadora. Pero en los momentos en los que estamos viviendo, los retos se vuelven más grandes. Y son retos a los cuales debemos enfrentarnos con mucha entereza, sin bajar los brazos. Se puede seguir avanzando en el conocimiento. La sociedad requiere de estos avances del conocimiento. Busquemos las formas, las colaboraciones para hacer que nuestra investigación ayude a resolver los grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca, los investigadores del TEC hemos generado y adaptado nuestros proyectos para buscar soluciones a los nuevos retos que está provocando la pandemia. Esto significa que el impacto de la investigación sigue trascendiendo. También hemos reforzado nuestra capacidad de adaptarnos y de seguir descubriendo, aún en la adversidad. Y es que en la adversidad los retos se magnifican. Y es cuando descubrimos de qué estamos hechos. Por eso, hoy más que nunca, en el TEC de Monterrey, seguimos haciendo investigación que transforma vidas. Muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión, el impacto de los desarrollos científicos en la solución de los retos que nos impone la pandemia post-COVID, ¿verdad? El día de hoy presentaremos 3 proyectos de muy alto impacto social y económico que han desarrollado soluciones a problemas impuestos por esta pandemia en los últimos meses. Estos proyectos vienen pues, de diferentes áreas, de ingeniería, de biotecnología y de ciencias sociales, humanidades. Para hablarnos de esto, pues contamos aquí el día de hoy con 3 profesores. El profesor Fernando Gómez, por ahí está. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Un gusto. El profesor Roberto Parra Saldívar y el profesor Eduardo Sosa Hernández. Muy buenas tardes a ambos. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Hola, muy buenas tardes. Y la profesora Rocío Alejandra Chávez Santoscoy. Adelante, Rocío. Hola, muy buenas tardes. Gusto estar aquí. Gracias. La dinámica de esta sesión es la siguiente. Presentaremos una semblanza de los 3 participantes, seguido por una presentación de alrededor de unos 15 minutos. Por favor, suban sus preguntas a la plataforma, por favor. No las contestaremos en vivo por temas de tiempo, pero sí las contestaremos de forma síncrona. También pueden ustedes ponerse en contacto con los investigadores si así lo juzgan conveniente. Muy bien, entonces en este sentido, pues comenzamos. Primero veremos una semblanza del profesor Fernando Gómez, después de lo cual nos hará su presentación sobre la importancia de las políticas industriales sistémicas
para la recuperación económica en la hora post-COVID. Muy bien, adelante por favor. Fernando Gómez Saldívar es doctor en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Economía y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es investigador y consultor en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en México. Su principal línea de investigación es la complejidad económica y desarrollo regional. Es coordinador de TEC Strategic Consulting, que trabaja en la reactivación económica y mitigación de impactos por la pandemia de COVID-19. Fundador de la plataforma www.mexicovid19.app, desde la cual el TEC proporciona información y análisis multidisciplinario y georreferenciado de la pandemia en México. Hola, soy Fernando Gómez y en esta ocasión quisiera platicarles acerca de las políticas industriales sistémicas y los retos en la reactivación económica sostenible. A lo largo del tiempo, una de las grandes cuestiones económicas que nos ha ocupado es entender cómo se puede crear desarrollo económico sostenido y bienestar para la población. Pero no es un reto sencillo, ¿no? Y a lo largo del tiempo se han implementado diversas estrategias en diferentes regiones del mundo con resultados obviamente muy diferentes. Y es que todos ubicamos este gran ejemplo, un caso emblemático del desarrollo económico, como es el caso de Shenzhen en China. Una aldea que a final de los años 70 estaba conformada por actividades económicas muy básicas como es la pesca. La población era de 100,000 habitantes, pero 30 años después básicamente es una de las ciudades más importantes en China, conocida por ser la capital manufacturera de electrónica en el mundo, con el PIB per cápita más alto del país. Pero ¿cómo logramos esto? Una gran pregunta. Es lo que tratamos de analizar en diferentes artículos de investigación y también diferentes proyectos aplicados en el TEC de Monterrey. Los resultados y las estrategias que se han implementado son muy diversas y han arrojado muy importantes y marcadas desigualdades en los ingresos per cápita por país. Pero si hacemos un zoom en los datos y en la información disponible, podemos ver que estas desigualdades incluso se repiten a nivel subnacional. En el caso de México, tenemos regiones, estados que están creciendo a tasas y tienen ingresos per cápita similares a los de países desarrollados. Pero también tenemos una gran divergencia. Tenemos regiones, estados en el sur, principalmente en el sur del país, en donde los ingresos per cápita se comparan con países poco desarrollados en el mundo, algunos a niveles de países africanos, entre otros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Y por qué es importante hablar de crecimiento y desarrollo económico? En un ejercicio muy interesante realizado por el Social Progress Imperative a nivel mundial, se diseñó una herramienta, un índice de progreso social que nos ayuda a medir precisamente el bienestar de la población. Y esto es interesante porque básicamente lo que encontraron es que existe una relación muy importante entre el crecimiento económico medido por el ingreso per cápita a nivel mundial, el PIB per cápita, y el bienestar de las personas. El bienestar entendido principalmente como la cobertura de las necesidades básicas de las personas, la probabilidad de desarrollarse en su vida y también el derecho y el respeto que existe en estos países como ciudadanos. Entonces, algo interesante es ver que los países que crecen a mayor ritmo, que tienen ingresos per cápita más altos, también son aquellos que están en posibilidad de generar un mayor bienestar, ¿no? Y eso nos lleva a uno de los primeros puntos que quisiera resaltar aquí. La productividad influye en el nivel de bienestar. Es decir, mientras las personas
tienen acceso a mayores herramientas, conocimientos y capacidades que les permitan ser más productivos, evidentemente estos países también tendrán una mayor probabilidad de tener un mayor bienestar. Pasemos a un segundo punto. ¿Por qué o cómo se da la productividad? ¿Cómo se eleva la productividad? ¿Y por qué tenemos estas disparidades entre regiones? Básicamente, las regiones y los países se especializan en ciertas actividades económicas. Esto puede explicarse por motivos históricos, por motivos incluso geográficos, políticos, ¿no? De migración, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que explican la especialización de los países. Ciertamente, esto es un reto, porque al final del día, lo que tratamos de hacer para impulsar el desarrollo económico es transformar esas estructuras productivas regionales. Y básicamente el dato en donde coinciden la mayor parte de los investigadores a nivel mundial, la clave para transformar esas estructuras productivas se refiere a la tecnología. La tecnología que puede entenderse de tres formas distintas. No solamente son las herramientas que nos permiten elevar la productividad al incrementar las capacidades de los trabajadores, sino también son los códigos o manuales que existen en los libros, toda la información que se condensa en ellos, pero lo más importante y lo más difícil de transmitir, que es el know-how, o como se conoce en español, el conocimiento productivo, el conocimiento tácito que nos permite realizar actividades económicas productivas. Y en ese sentido, son los países y las regiones que han podido adaptar esa tecnología de mejor manera los que son capaces de crecer a un mayor ritmo, ¿no? En el caso de México, lo que hemos hecho estudiando los datos a nivel subnacional y aplicando la metodología de complejidad económica desarrollada por Ricardo Hausmann y César Hidalgo, es tratar de identificar cómo se distribuyen esas capacidades en el país. Y lo que vemos es básicamente un reflejo de la productividad, es decir, las capacidades productivas se analizan a partir de las actividades económicas que se realizan. En ese sentido, nosotros entenderíamos que si una región posee muchas capacidades, es decir, se especializa en muchas industrias y a la vez estas industrias son complejas porque no se desarrollan en cualquier otra parte del país, pues evidentemente tenemos ahí un indicador que nos dice que la complejidad de esa región es alta. Y viceversa, si tenemos regiones en donde simplemente se producen pocas cosas y esas cosas, esas actividades se repiten en muchas partes del país, pues la complejidad de esa región será baja. Entonces, en ese sentido, uno de los principales análisis que hemos hecho en los últimos años y para en la Escuela de Gobierno es tratar de caracterizar a los estados con base en sus capacidades productivas. Este ejercicio lo hemos llevado a un nivel mucho más desagregado, es decir, tratamos de profundizar incluso a nivel subnacional y a nivel municipal específicamente para encontrar esas divergencias en el desarrollo económico del país. Y vemos que incluso a nivel subnacional y local existen grandes diferencias. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí el estado de Nuevo León, el estado de Chiapas. Si bien hay regiones muy altamente especializadas y muy complejas, dentro de la misma región pueden haber colindancia con municipios que son poco complejos. Ahora, esto nos lleva a un segundo punto, y esto es muy importante. La productividad no es una cuestión de esfuerzo, sino de capacidades. A veces escuchamos por ahí que en el norte se trabaja y en el sur no, pero la realidad es que la productividad es una falta de acceso a los insumos y a los conocimientos que permiten tenerla. Ahora, en relación a la pandemia, hemos visto que el impacto económico ha sido muy diferenciado, tanto en industrias como en regiones. Es decir, ya vimos que las industrias, hemos analizado cómo las industrias se componen o tienen diferentes estructuras. Es decir, a partir de sus cadenas de suministro, la dependencia con otras industrias puede ser muy marcada o menos marcada.
E incluso lo que hemos estudiado en la Escuela de Gobierno es precisamente la dependencia con las cadenas de valor globales. Bueno, entonces encontramos que hay industrias que fueron muy afectadas por la pandemia, ya sea por las dinámicas laborales internas, es decir, el contacto que puede existir entre las personas, o también la tecnología que emplean e incluso su vulnerabilidad ante las cadenas globales de valor. Eso por un lado. Por el otro, ya habíamos hablado de la localización de las industrias, es decir, hay estados que se especializan en ciertas actividades, hay otros que también tienen sus propias actividades y por ende la pandemia ha impactado de forma diferente. Si analizamos la industria de turismo, que ha sido una de las más afectadas, pues evidentemente esta afectación se concentra en aquellos estados que están especializados en esa industria, por poner un ejemplo, Baja California y Quintana Roo. Ahora, esto nos lleva a una tercera conclusión. El desarrollo de estrategias de reactivación económica de corto, mediano y plazo implica tomar en cuenta estas diferencias entre industrias y entre regiones. Por lo tanto, es necesario desarrollar estrategias específicas basadas en el lugar para poder reactivar la economía de forma sostenible. Finalmente, ¿qué estamos haciendo en la Escuela de Gobierno? Planteamos la problemática en las láminas anteriores y en este punto es ¿cuáles son las respuestas? ¿Qué podemos hacer para revertir el impacto de la pandemia, pero también para generar un desarrollo económico sostenible de largo plazo? Y lo que estamos aplicando es análisis sistémicos para desarrollar políticas industriales locales. ¿Qué entendemos por análisis sistémico? Básicamente la economía es un sistema complejo, compuesto por muchas partes que están conectadas entre sí, que son interdependientes y que evolucionan con el tiempo de forma muy diferente dependiendo de los incentivos y de las conexiones. En ese sentido, en primer lugar, analizando las cadenas de suministro de forma sistémica, hemos podido ver esas interdependencias que existen entre industrias y empresas, ¿no? A partir de estos análisis, lo que queremos desarrollar es estrategias de desarrollo de clústeres industriales que nos lleven eventualmente a cadenas de suministro menos vulnerables, con mayor resiliencia, que puedan resistir estos impactos, estos shocks externos que frecuentemente se dan en la economía y como los expertos auguran, cada vez van a ser más recurrentes. Esto lo hemos llevado incluso en investigación aplicada, como es el caso del Distrito Tlalpan en la Ciudad de México. Lo que hemos incluso en la empresa, cuáles son las capacidades productivas que poseen las unidades económicas, ya a un nivel muy desagregado, y tratar de encontrar esas estrategias que aprovechen las complementariedades de las unidades económicas que permitan detonar la innovación y el crecimiento económico de la región. Por un lado. Por el otro, en la visión de largo plazo, en un artículo publicado a finales del año pasado, lo que analizamos es la evolución de las capacidades productivas en México. Es decir, las economías son dependientes de su trayectoria. ¿Qué significa esto? Básicamente, el aprendizaje y el desarrollo de nuevas especializaciones y nuevos conocimientos depende de la historia económica, de lo que se haya hecho anteriormente. En ese sentido, las regiones van a tener diferentes oportunidades de diversificación y sofisticación productiva. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es analizar precisamente a nivel muy desagregado para tratar de establecer estrategias que nos permitan crear a partir de las capacidades ya existentes nuevas capacidades que sean más sofisticadas. Por poner un ejemplo, si en una región tenemos la industria automotriz, bueno, ¿qué tan probable es que podamos saltar a una industria como la aeroespacial, que es más sofisticada, que requiere mayores conocimientos y eventualmente eso va a detonar una serie de actividades y un efecto derrame en la innovación? En ese sentido, en este artículo que les comento, hemos tratado de identificar precisamente las oportunidades para cada entidad federativa. En la parte superior ustedes están viendo la especialización de la industria en Nuevo León
y en la parte inferior lo que es la especialización de la industria en el caso de Chiapas. Como pueden ver, su especialización actual los, digamos de cierta manera, los limita para dar el siguiente paso. Pero esto no es imposible de hacer. Lo que se requiere es una estrategia clara, basada en datos, que nos permita precisamente detonar esas nuevas capacidades. Eso nos lleva al último punto. El crecimiento y el desarrollo que buscamos y generar mayor bienestar requiere desarrollar nuevas capacidades productivas en la parte económica. Eso también forza a tener gobiernos más activos, más, como en palabras de Mariana Mazzucato, contar con estados emprendedores que dirijan la política industrial. Evidentemente, esto requiere de mayores capacidades en los gobiernos, técnicas, capacidades de análisis de datos, y en la Escuela de Gobierno precisamente estamos enfocados e interesados en desarrollar investigación aplicada que nos permitan conocer los retos, pero también las oportunidades de desarrollo económico sostenible. Muchas gracias. Fernando Gómez, por tan interesante proyecto aplicado, ¿verdad? Ya con mucha aplicación en algunas regiones y municipios de nuestro país. Yo creo que el conocer cómo está, ¿verdad? Este análisis de clústeres y sobre todo después de la pandemia, pues nos permitirá justamente conectarlo con un desarrollo regional diferenciado para cada uno de estas regiones y municipios. Muchísimas gracias otra vez. Continuamos, por favor, con la semblanza del profesor Roberto Parra y del profesor Juan Eduardo Sosa, seguido por su presentación. En este caso, el proyecto Centinela de drenaje para epidemias y el caso específico de COVID-19. Gracias. Roberto Parra Saldívar, profesor investigador y líder del Grupo de Biotecnología Aplicada y Sustentable del Centro de Biotecnología FEMSA. Es ingeniero en bioquímica por el Instituto Tecnológico de Morelia. Tiene la maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro, el doctorado en Biotecnología por la Universidad de Cranfield en Reino Unido y el postdoctorado por la Universidad de Westminster en Reino Unido. Ha sido profesor visitante en MIT y en la Universidad de Harvard. Tiene más de 200 artículos JCR con más de 4.000 citas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Adjunto al Centro del Agua y con experiencia en tratamiento de agua residual, monitoreo de contaminantes emergentes en diferentes matrices y la biorremediación de contaminantes emergentes, epidemiología basada en agua residual. Juan Eduardo Sosa Hernández es investigador del Centro de Biotecnología FEMSA. Tiene el doctorado en Ingeniería y Física Biomédicas por Sinvestab y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado 18 artículos JCR y tiene más de 380 citas. Cuenta con experiencia en el monitoreo de contaminantes emergentes en agua y su biorremediación y epidemiología basada en agua residual. Hola, mi nombre es Juan Eduardo Sosa Hernández y soy investigador postdoctoral del Tecnológico de Monterrey. Hola, mi nombre es Roberto Parra Saldívar, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Les venimos a hablar del proyecto Centinela del drenaje para epidemias, el caso del COVID-19, integrado por los doctores Arturo Molina, María Ollervides, el ingeniero Antonio Bellorín, el doctor Manuel Martínez, el licenciado Daniel Góngora, la ingeniera Sofía Lucero, licenciada Sara Muñoz, el doctor Jorge Avendaño, doctora Elda Melchor y la doctora Ana Laura Vázquez. Esta slide describe lo que a través de la historia se ha observado y se han registrado antecedentes que datan desde los primeros siglos, donde las epidemias empiezan a sucederse y generan un gran número de muertes.
y a lo largo del tiempo, de la línea del tiempo, vamos observando cómo estas epidemias se van haciendo más frecuentes, probablemente relacionadas con la revolución industrial, con el crecimiento de las poblaciones, y lo que observamos es a partir de 1600, pues las pestes, las plagas, las epidemias empiezan a dispararse y el número de casos que se observan va creciendo, como se observa ahí en algunos de los casos. En el caso, por ejemplo, de la gripe española, ya son millones de personas, ¿verdad? Que esta enfermedad causa la muerte. Y bueno, en este sentido, pues nos estamos aproximando a épocas en las que es muy importante saber y poder predecir cuándo y cómo viene una pandemia. En el caso de las diferentes pandemias y los estudios que hay, que son muy interesantes, podemos ver cómo el efecto de cada virus pues, genera diferentes expansiones de esta enfermedad y la muerte de las personas. Por ejemplo, la influenza se ve ahí que tiene valores de 1.5, mientras el sarampión, que aparece en la parte de abajo de la figura, se observa que 16 es el valor que tiene, porque pues es muy agresivo, se expande rápidamente y contagia a muchos. Tenemos ahí también el COVID-19 con un valor de 2.5, que ha hecho que este virus pues se expanda, tiene un efecto importante de mortalidad. Sin embargo, el tema de qué tanto se ha transmitido está muy relacionado con el valor de 78% de asintomáticos que están ahí y que el periodo de incubación de 1.3 a 11 días permite que una persona no se encuentre completamente enferma y pueda seguir transmitiendo esta enfermedad en la sociedad. Y esto lo hace muy peligroso y ha hecho que esta pandemia se haya expandido en todo el mundo. Ahora bien, nosotros en este grupo, en el grupo SAP, donde estamos trabajando con el doctor Eduardo Sosa, empezamos a trabajar en un proyecto en el cual pudimos agrupar a Arizona State University, Dublin City University, King's College London, para desarrollar el metabolismo urbano. ¿Y qué es? Básicamente una población y todas sus actividades que las personas que ahí habitan, pues excretan al agua residual, marcadores que finalmente llegan a la planta de tratamiento del agua residual, donde se purifica el agua, pero antes de la llegada nosotros podemos tomar información, hacer ciertos análisis con los protocolos que hemos desarrollado y podemos detectar dentro de esos parámetros la presencia de virus, patógenos, de compuestos de la industria farmacéutica, cosméticos, pesticidas, hormonas, bueno, hasta incluso el uso de drogas, explosivos. Todo esto se detecta y se puede monitorear en tiempo real utilizando nueva herramienta que es el metabolismo urbano. Y esto permite a los tomadores de decisión tomar decisiones basadas en el conocimiento para poder regular aguas arriba las actividades de la población. Este concepto lo empezamos a desarrollar ya hace 4 años en el Tecnológico de Monterrey y que hemos seguido trabajando en el área de investigación y que en este momento se convierte en una herramienta muy importante y se lo describo a continuación. En este caso hemos desarrollado las herramientas para la toma de decisiones, son algunos de los reportajes que han salido. En el caso de el agua residual que hemos estado tomando del área metropolitana de Monterrey, de Ciudad de México, de Londres, de Dublín y de Estados Unidos, de varias ciudades, pues nos han permitido comparar estas ciudades en cuanto a el consumo de diferentes compuestos, el uso de farmacéuticos, el uso de antimicrobianos, de compuestos incluso de tratamientos de depresión, etcétera, y eso permite comparar a las sociedades de acuerdo a las tendencias y las actividades que realiza. Este fue un proyecto financiado por el Global Consortium for Sustainable Outcomes, en el cual
generamos esta herramienta que sirve para monitorear, vamos a decir, la salud de una ciudad, monitorear la salud de una población. En este caso, pues hemos trabajado en publicaciones, en el caso del diseño de química analítica avanzada para monitorear rápidamente una gran cantidad de sustancias, que trabajamos mucho con el doctor Leon Barron, con Rolf Halden, de King's College London y de Dublin y de Arizona State University, perdón, con la doctora Fiona Regan de Dublin City University, y hemos generado estos protocolos que sirven para monitorear, por ejemplo, antidepresivos. En este caso, en el caso de la pandemia actual, pues estas moléculas están aumentando en el agua residual, diseño de sistemas microfluídicos también para poder monitorear sustancias en tiempo real en locaciones directamente en las tomas de agua, y monitorear, por ejemplo, los antidepresivos. Esto ha dado, estas herramientas y esta experiencia nos ha dado la oportunidad a nosotros como TEC de Monterrey ser pioneros en Latinoamérica y también con los mejores modelos, vamos a decirlo, a nivel mundial de monitoreo del COVID en el agua residual, como el caso que se ha hecho, por ejemplo, en España, que se ve aquí, donde el agua residual ha servido de indicador a los tomadores de decisiones para ver la cantidad de copias del virus que se encuentran. Ahí estamos marcando, si ven, todos esos puntos se detectan antes del pico de la ocurrencia del brote. Entonces, ese es un tiempo importantísimo para la toma de decisión certera, efectiva y segura de control de las cadenas de transmisión del virus. Entonces, ahí hay incluso una escala de colores basada en el conocimiento que nos permite reconocer las zonas de alto riesgo y de las acciones que se toman en medida en cuánto se va reduciendo la carga del virus en una población. Este es uno de los trabajos publicados. Y aquí, esto es lo que nosotros ya hemos hecho, aterrizados aquí en la área metropolitana de Monterrey, que contempla varios municipios. Pues podemos ver que los casos están relacionados y pudimos detectar los picos, como lo ven ahí, antes de que ocurrieran. Esta información se ha ido desarrollando, hemos ido desarrollando nuevos protocolos, implementando talleres y desarrollando todas las herramientas necesarias para aplicarlo en cualquier lugar. Entonces, este trabajo particularmente lo hicimos en colaboración con el Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey y con Arizona State University. Y pudimos estar monitoreando, estuvimos mapeando, estuvimos monitoreando esto que nos permitió dar respuestas oportunas al gobierno de cómo venía el virus, cómo viene aumentando y si viene un rebrote, porque también algo que pudimos detectar es que en el momento en que se reabrió, lo pudimos detectar un pico de ocurrencias del virus, lo que permite ver el efecto que tienen las reaperturas. Y bueno, la siguiente diapositiva voy a dar paso al doctor Eduardo Sosa, quien ha estado coordinando el proyecto MARTEC de la comunidad TEC, que es un proyecto de mucho orgullo, la verdad, para todos nosotros, porque permite proteger a la comunidad. Muchas gracias, doctor Parra. Sí, en este proyecto de monitoreo del SARS-CoV-2 en agua residual de la comunidad del TEC de Monterrey, tuvimos la oportunidad de platicar con los directivos del Tecnológico de Monterrey, incluyendo obviamente a la directora del Plan de Recovery, Paulina Campos, y bueno, obviamente a todo el equipo técnico que está con ella, y con Antonio Bellorini. A partir de esta información que hemos podido recabar de los estudios en la zona metropolitana de Monterrey, se nos dio la oportunidad de trabajar con todos los campus del Tecnológico de Monterrey para monitorear la presencia del virus en la comunidad del TEC.
Durante este proyecto hemos podido capacitar a más de 80 personas que trabajan en cada uno de los diferentes campus. Hemos iniciado el proceso de recolección de muestras de agua residual en 23 campus y hemos capacitado obviamente pues a todos los campus del Tecnológico de Monterrey, que son 36 ubicaciones diferentes a lo largo de todo el país. Y a partir de septiembre empezamos a monitorear la presencia del virus en estas ubicaciones. Y bueno, hemos también trabajado muy fuertemente con TechSalud y con el doctor Martín de la Cruz, con quien empezamos a desarrollar algunos protocolos de limpieza, control y seguimiento de algunos de los casos que han ocurrido dentro del Tecnológico de Monterrey. Afortunadamente, con esta herramienta hemos podido detener la cadena de contagios y pues hemos dado información valiosa a los tomadores de decisión para enfrentar a esta pandemia. Adicionalmente, pues con este tipo de proyectos hemos protegido la salud de los empleados, la privacidad de ellos mismos y pues la continuidad del trabajo. Asimismo, pues hemos comenzado a trabajar en otro proyecto similar enfocado a la Ciudad de México. En este caso, pues hemos tenido el apoyo de la SECTEI, que es el organismo que fondea este proyecto, y estamos trabajando de la mano con SACMEX, principalmente para la toma de muestras de agua residual. Adicionalmente, integramos un equipo multiinstitucional en donde se incluye obviamente pues nuestro partner principal, Arizona State University, e integramos a 2 casas de estudio externas que son el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Con esto pretendemos pues hacer una estandarización de nuestras metodologías y protocolos que hemos desarrollado para implementar este monitoreo en toda la Ciudad de México. Inicialmente pues haremos el proyecto en su fase 1, que es esta estandarización, en donde también capacitaremos al personal de SACMEX y posteriormente pues haremos un monitoreo extensivo dentro de toda la ciudad. Esto pues nos va a permitir ayudar a controlar esta pandemia. Sin embargo, pues todavía hay cosas por hacer. Algunos de los próximos pasos que debemos de seguir es incluir procesos de secuenciación del RNA o DNA que se encuentra en el agua residual para poder identificar si aparecen nuevas cepas del virus SARS-CoV-2. En este sentido, pues nuestros partners de Arizona State University junto con Rob Halden y Erin Driver han iniciado ya esta labor y bueno, pues han podido mapear diferentes muestras de agua residual a lo largo de todo Estados Unidos y de una región en particular en Arizona, en donde han podido identificar ya algunas variaciones de genes en cada uno de estos puntos y variaciones a lo largo del tiempo. Adicionalmente también tenemos que seguir este monitoreo y esta vigilancia de la pandemia por medio del agua residual, pero en una manera más organizada a nivel nacional. Así, en esta diapositiva les comento cómo Estados Unidos ha iniciado el proceso nacional de vigilancia. También lo ha iniciado Reino Unido, y esto nos va a permitir reducir el número de segundas olas que se presenten y detener a la pandemia para poder combatir efectivamente el resurgimiento de esta pandemia. Como podemos ver, pues hay una cantidad impresionante en todo el mundo de casos de coronavirus que nos están afectando y afectan a la economía, y gracias a esta herramienta podríamos tener mejor control de ella. Muchas gracias. El Tecnológico de Monterrey arranca el laboratorio MARTEC
para vigilancia epidemiológica en todos los campus del Tecnológico de Monterrey. Pues muchísimas gracias por tan importante e interesante plática. Gracias, doctores Roberto Parra y Juan Eduardo Sosa. Creo que este tema del monitoreo y sobre todo mediante elementos externos, pues es de mucha valía, está siendo ya de mucha valía y esperamos que pues impacte todavía más a nuestra sociedad estos elementos. Muchas gracias otra vez por la presentación. Les recuerdo a todas las personas conectadas que pueden subir sus preguntas a la plataforma y las contestaremos a través de los expositores. Vamos hacia la tercera presentación del día de hoy. Se trata, como lo mencionaba yo, la profesora Rocío Chávez Santoscoy, quien nos hablará del proyecto Secuenciación de Nueva Generación, aliado en temas de pospandemia. Y esta es una charla introductoria también a una inauguración que, como ustedes han visto en el programa del Congreso, vamos a tener inmediatamente después la inauguración del Laboratorio de Secuenciación Genómica TEC FEMSA, que ocurrirá pues a partir de las 4 de la tarde. Entonces, sin más, si podemos ver la semblanza de la doctora Rocío Chávez y seguida de su presentación, por favor. Muchas gracias. Rocío Alejandra Chávez Santoscoy pertenece al Grupo de Investigación y Enfoque Estratégico Nutriomics de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey y es directora del Programa de Ingeniero en Industrias Alimentarias del Campus Monterrey. En 2017, obtuvo el reconocimiento Investigadores Innovadores Menores de 35 años en Latinoamérica, otorgado por el MIT Technology Review. En los últimos años ha estudiado el efecto funcional de los fitoquímicos para mejorar la salud de las personas. Cuenta con 18 artículos científicos publicados en revistas de alto impacto, con más de 300 citas, 2 solicitudes de patente y una patente otorgada. Desde 2015 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel 1. Hola, mi nombre es Rocío Alejandra Chávez Santoscoy y soy profesor del Tecnológico de Monterrey. Además, tengo el honor de ser la líder del Laboratorio Nacional de Secuenciación en el Tecnológico de Monterrey. El día de hoy quiero platicarles de esta iniciativa del TEC de Monterrey, que es la creación del nuevo Laboratorio Nacional de Secuenciación, TEC-BASE, Bioaccelerated Sequencing Environment, del Tecnológico de Monterrey. Esta es una iniciativa que nace por la necesidad que tenemos en nuestro país de hacer secuenciación de calidad y que la secuenciación que se realiza en México se quede en México. El objetivo de este laboratorio es ser un centro de secuenciación de excelencia que contribuya a que México se convierta en un referente de secuenciación genómico para la academia y la industria y en Latinoamérica. Típicamente en México, todo lo que se había realizado en genómica de poblaciones o secuenciación masiva, típicamente se ha exportado a otras partes del mundo. Y esto es porque no había la infraestructura y no había el recurso humano suficiente para poder realizar este tipo de estudios en nuestro país. Este laboratorio pretende que la secuenciación que se realiza en nuestro país se quede en nuestro país y además que genere valor agregado no solo a los proyectos de investigación, sino también a la industria de nuestro país. Por eso decimos que este laboratorio tiene un modelo híbrido de colaboración. ¿Qué queremos? Queremos generar una colaboración entre la academia y la industria para la generación de datos de secuenciación que puedan fortalecer no solo la investigación, sino también el sector industrial en nuestro país. De esta forma podemos contribuir en un amplio rango de áreas del conocimiento, no solo en la salud pública, que el día de hoy les voy a platicar un poquito acerca de ella con COVID y SARS-CoV-2, sino también en temas medioambientales, incluso también en temas de ciencias de alimentos, de nuevos suplementos alimentarios, de saber cómo afecta la dieta a nosotros como mexicanos,
de nuevos blancos terapéuticos, de la generación de nuevas terapias, entre otras. Lo que queremos básicamente es, a través de este laboratorio, brindar las herramientas para dar un valor agregado en la investigación, también en los servicios industriales de nuestro país y en la maduración tecnológica de nuevas herramientas o nuevas patentes que se generen en nuestro país y que puedan ser transferidos a la industria. En este laboratorio tenemos el recurso o el equipamiento para poder secuenciar desde fragmentos muy pequeños de ADN, es decir, a lo mejor alguna proteína de interés para la industria farmacéutica o de interés para algún grupo de investigación, hasta hacer genómica de poblaciones, es decir, secuenciar genomas completos de forma masiva. Tenemos ya el equipamiento necesario para realizar todo esto y no solo eso, sino además poder hacer esta secuenciación a un bajo costo. Actualmente, el hecho de no haber tenido todos estos equipos en nuestro país permite que la secuenciación sea muy cara en nuestro país y que no se puedan realizar todos los tipos de secuenciación que se podrían realizar. Sin embargo, en este nuevo laboratorio, al tener todo este equipamiento, desde un equipo muy, muy pequeño hasta un equipo tan grande como es un NovaSeq de Illumina, nos permite hacer una secuenciación más adecuada al proyecto y también más adecuada en recurso económico. Este laboratorio, tengo el honor de decirles que el día de hoy se realiza la inauguración de este laboratorio después de esta charla. Sin embargo, ya hemos empezado a trabajar dentro de este Laboratorio Nacional de Secuenciación. Durante el 2020 hemos corrido proyectos para TechSalud, principalmente enfocados en SARS-CoV-2, que es COVID, y más adelante les voy a platicar un poquito al respecto. Hemos hecho proyectos muy interesantes sobre microbiota cervical, también algunos proyectos de la variación de microbioma por efecto de la dieta, todo esto para TechSalud. Hemos corrido un proyecto de secuenciación también para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y tenemos un proyecto muy importante para el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, que es de Single Cell. Cabe recalcar que este proyecto de Single Cell es el primer proyecto de esta naturaleza que se realiza en nuestro país desde la concepción de la idea de investigación, la secuenciación y el análisis de datos. Y esto gracias a que ya tenemos esta infraestructura y que tenemos el recurso humano adecuado para realizarlo. Hay un proyecto también muy interesante que se trata de Totoaba macdonaldi, que este es un pez carnívoro endémico de Baja California y que está en peligro de extinción. Entonces, este proyecto lo estamos realizando en colaboración la Universidad Autónoma de Baja California y el Tecnológico de Monterrey. Esta es solamente una prueba de lo mucho que se puede realizar en este laboratorio y de lo mucho que podemos contribuir a dar un valor agregado a la investigación que se realiza en México para que genere nuevo conocimiento y que esto además pueda ser transferido a la industria. El día de hoy quiero enfocarme un poquito más acerca de cómo la secuenciación puede contribuir a enfrentar al COVID-19. A través de la secuenciación fue que el mundo pudo determinar que SARS-CoV-2 es el virus causante de COVID. Fue a través de la secuenciación que identificamos este virus. No solo eso, fue a través de la secuenciación que se dio un seguimiento en la ruta de transmisión global. Es decir, que nos dimos cuenta cómo iba cambiando este virus a lo largo de las diferentes partes del mundo y a lo largo del tiempo también. A través de la secuenciación también se pudo identificar cuáles eran las mutaciones puntuales de algunas proteínas de este virus y qué efecto tenían, por ejemplo, en su tasa de contagio. Aquí no termina todo lo que la secuenciación puede hacer para enfrentar a COVID. Tenemos otros retos, por ejemplo, determinar cuál es la tasa de mutación de este virus y por ende saber qué tan efectivas van a ser las terapias que tenemos reconocidas para COVID e incluso las vacunas que están saliendo para COVID. Saber si van a ser efectivas para todas las variantes del virus, entre otros retos que son muy importantes. Esto no es nuevo. Incluso el 8
de enero de este año, la OMS sacó una guía de implementación de secuenciación genómica para enfrentar a SARS-CoV-2 y hablaba de la importancia de la secuenciación para esta enfermedad que es de relevancia en la salud pública. Hay a lo largo del mundo diferentes consorcios que han ayudado a rastrear cómo va cambiando el virus en las diferentes partes del mundo. Y esto ha ayudado a generar información relevante para poder reaccionar ante esta pandemia. Por ejemplo, tenemos el consorcio de Yuki, entre otros Canadá, Estados Unidos ha estado muy involucrado y Sudáfrica, que han sido de las regiones del mundo que mejor han respondido ante esta pandemia. En México sí se han hecho estudios para la secuenciación de COVID. Sin embargo, no ha habido un trabajo estratégico o un trabajo colaborativo que ayude a que esta secuenciación pueda ayudar a realizar una vigilancia epidemiológica tal cual o a tomar decisiones dentro de nuestro país. Es importante que la secuenciación ocupe un lugar muy importante para poder tomar las decisiones de COVID. Y les platico por qué. Es a través de la secuenciación que podemos realizar lo que se llama vigilancia epidemiológica de base genómica. Y a través de los datos que se generan de la secuenciación del virus en nuestro país, poder llevar un seguimiento evolutivo, es decir, cómo va cambiando el virus que está en nuestro país y cuál es su tasa de contagio. También saber cómo va a reaccionar a las diferentes terapias que se ofrecen en nuestro país particularmente. Además, podemos generar información que es valiosa para tomar medidas de control efectivo y de prevención. La epidemiología genómica también nos ayudará a modelar la epidemiología del virus de una forma más certera o más apegada a la realidad. Nosotros, a través de este nuevo Laboratorio Nacional de Secuenciación, tenemos la capacidad de secuenciar hasta 1,500 muestras por corrida. ¿Qué significa? Significa que nosotros podemos ayudar o contribuir no solo a una estrategia estatal, sino incluso a una estrategia nacional para generar esta vigilancia epidemiológica de base genómica. Tenemos esa capacidad no solo en infraestructura, sino también en recurso humano. Y hablando un poquito del recurso humano, no quería irme sin antes presentarle al gran equipo que ha estado en la fundación de este nuevo Laboratorio Nacional de Secuenciación. Tenemos especialistas en el área de genómica y también tenemos especialistas en el área de bioinformática. Significa que nosotros podemos hacer la parte de secuenciación y además hacer el análisis de datos para responder las preguntas de interés. No solo del sector, vamos a decir, de la investigación que se hace en nuestro país, sino también de un sector industrial que necesita respuestas rápidas o incluso del sector de salud pública, que también necesita información para tomar las mejores decisiones. Con esto quiero agradecer a Fundación FEMSA, que es el principal promotor de este nuevo laboratorio, al Tecnológico de Monterrey por apostar a un proyecto tan importante para nuestro país y ahora verlo cristalizado en este nuevo Laboratorio Nacional de Secuenciación, que estoy segura que será un pilar muy importante para dar un valor agregado a la secuenciación que se realiza en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Santoscoy, por este importante anuncio, por este laboratorio de secuenciación que se va a inaugurar pronto, el día de hoy, en el Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias por esta presentación de cómo se aplicará. Para terminar esta sesión, muchísimas gracias a los profesores. Simplemente pedirles que si tienen alguna pregunta, pues pueden contactar directamente a los ponentes de esta sesión. Y no me resta más que, primero, pedirles que sigan participando activamente en las actividades del Congreso y segundo, invitarlos a la inauguración, como les decía, del Laboratorio de Secuenciación Genómica, que comenzará en unos instantes. Muchas gracias por su participación. Gracias.